Hola, hoy hablaremos de las listas de cotejo. Ahora, vamos a comenzar el día de hoy con la lista de cotejo. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con las listas de cotejo. Las listas de cotejo es un instrumento de evaluación utilizado para verificar la presencia o ausencia de conocimientos, habilidades, actitudes o valores. Se representa como una tabla con dos posibilidades, sí o no, es decir, presente o ausente, correcto o incorrecto, que es entre lo más común que podamos colocar ahí. Además, consta de un listado de aspectos a observar que en conjunto constituyen un aprendizaje esperado. Hay quienes añaden una columna más donde colocan observaciones. Ojo, ya meterle observaciones y meterle otro tipo de cosas, como tal en su definición, ya no vendría siendo una lista de cotejo. Pero bueno, este, de manera práctica, pues también nos puede permitir hacer cierto tipo de anotaciones para saber dónde, en qué momento está nuestro alumno. Aunque normalmente si metemos observaciones, pues eso ya se debería de convertirse, o la sugerencia es que se convierta en otro instrumento. Porque a lo mejor podemos poner, el alumno no suma, el alumno no vota, el alumno no hace el balanceo de las ecuaciones correctamente. Pero no es lo mismo alguien que no tiene idea a alguien que a lo mejor cometió un error de signo, un error mínimo que a lo mejor está a punto de llegar, efectivamente. Pero bajo estos parámetros de una lista de cotejo es, ¿el alumno lo hace o no lo hace? Es decir, como algo que muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida académica tuvimos en algún momento un maestro que nos decía, o sacas 10 o sacas 0, ¿no? O sea, básicamente es, ¿eres o no eres? Entonces, por eso la insistencia en que esto entonces pasaría a ser otro elemento, no necesariamente dejarlo como lista de cotejo. Eh, Sin embargo, no es lo más recomendable. Normalmente cuando se presenta esta situación es debido a que el instrumento ha sido desarrollado sin considerar adecuadamente los distintos aspectos que pueden o no presentarse. Entonces, básicamente es, si el instrumento está mal desarrollado, le empezamos a meter otros pedacitos para darle significado, pero en realidad seguramente hay un instrumento que nos va a decir de una manera más adecuada que realmente nos sirva para este tipo de cosas. De hecho, si alcanzan a ver el fondo de la presentación, esto es una lista de cotejo muy general. Dice, utiliza las bibliotecas del entorno social próximo, y tal cual dice sí y no. En la realidad, bueno, así deberán de ser aplicadas las listas de cotejo, pero imprimir o hacer una por cada uno de los alumnos es muy engorroso y se cambia ese tipo de formato. También lo vamos a ver. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Ventajas, que es un registro muy rápido. ¿Eres o no eres? No me interesa saber en qué proceso estás, si ya casi lo logras. ¿No lo conseguiste? Bien. A nosotros como educadores físicos, muchas veces nos dicen dentro de la licenciatura que debemos de ver el proceso. Ok, el alumno no vota, el alumno no corre adecuadamente, el alumno no llega a donde tiene que llegar en determinado tiempo, según ciertos parámetros. Ok, a lo mejor el alumno se esforzó mucho, el alumno venía de 3 años de no haber tenido educación física, es más, hay escuelas donde ni siquiera hay maestros de educación física. Estoy de acuerdo. Sin embargo, según las fases de desarrollo, el alumno mínimamente debería de hacer algo con respecto a esos parámetros. Que nos hemos topado con que las condiciones de hacinamiento, de la poca flexibilidad para poder salir al aire libre, a realizar otras cosas y desarrollarse libremente, sí, sí es cierto. Pero yo me pregunto, y es un debate que siempre he tenido con otros profesores de educación física sobre todo, ¿por qué yo tengo que valorar el esfuerzo que hizo el alumno y por qué un maestro de matemáticas no puede ponerle un 8, un 7, cuando si sumo 2 más 2 y le pone 3.99, pues obviamente el alumno no llegó a donde tenía que llegar. No importa si lo resolvió en 5 minutos o en 5 horas, el alumno simplemente no está cumpliendo los objetivos. Pero bueno, esos son otro tipo de situaciones que a lo mejor no vamos a abordar, pero sí quería ser enfático en este sentido de que en la lista de cotejo es, ¿eres o no eres? ¿Llegaste o no llegaste? No importa si te quedaste rayando la puerta, no llegaste. Es un indicador simple, es el más sencillo, es reutilizable y puede ser objetivo tanto como ventaja o desventaja.
¿Por qué objetivo? Porque es cumples o no cumples. Sin embargo, tampoco me deja de ver hasta dónde cumplió, hasta dónde casi llega, y si eso lo puedo considerar para darle el 6 o mandarlo extraordinario. ¿Qué desventajas presenta? De que es un tanto limitado. No permite ver el proceso de consecución de cada uno de los elementos que se están haciendo, y si no se desarrolla adecuadamente, se vuelve un poco complicado de aplicar. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En el formato de la derecha, donde dice lista de cotejo, dice escriba una X en una de las columnas para juzgar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones sobre una lista de cotejo. Más allá que analizarlo, bueno, ahí esa columna sí podría existir, pero normalmente yo sugiero que se ponga hasta en la parte de abajo, donde dice de inicio de 0 a 3, en proceso 4 a 5 y demás. ¿Por qué? Porque la lista de cotejo, como vimos en su formato más puro, es un sí y un no. Entonces, si nosotros llenamos de sí y de no, aquí estaríamos utilizando con este formato una lista de cotejo para cada uno de nuestros alumnos. En cambio, del formato que se presenta del lado izquierdo, bueno, vienen obviamente datos de identificación general, dimensión de empatía, habilidad de inclusión, indicador de logro, convive, juega y trabaja con distintos compañeros y ofrece su ayuda a quien lo necesita. Y ahí vienen los criterios de evaluación, que esa tal cual es la lista de cotejo. Comparte con sus compañeros sus propias ideas u opiniones, sí o no, y sigue siendo lo mismo. Pero hay formatos como este, aquí. Cambiamos de estos formatos, era lo que les decía, aquí hay otros formatos donde aparece cumple o no cumple, y luego los puntos, que es o la ponderación que se le está poniendo, y observaciones, que esto ya no sería. De manera general, vienen numerados los criterios de evaluación, los podemos segmentar, incluso agrupar en diferentes temáticas, pero en sí la lista de cotejo, repito, únicamente se termina donde dice cumple o no cumple. Pero siguen siendo hasta ahorita formatos aplicables a un solo alumno. ¿Cómo cambiamos el formato? De la siguiente manera. Una lista de cotejo, para que sea mucho más fácil de aplicar, podemos poner los números consecutivos de los alumnos, como nos lo dan en la clásica lista que siempre nos han entregado en las escuelas, pero los criterios los pasamos de la parte de filas a la parte de columnas. Y entonces, si se dan cuenta, se demuestra preparación para realizar la exposición, utilizar recursos, y entonces cada uno de estos criterios a evaluar, simplemente ponemos sí o no, y ya tenemos un concentrado mucho más fácil para que en un solo formato sea aplicable a todo el grupo, y ya no un formato para cada uno de los alumnos, porque al final de cuentas, pues se vuelve mucho papel, tenemos que andar cargando muchas cosas, y que realmente, pues más que facilitarnos la vida, se vuelve complejo. ¿Qué herramientas pueden existir para hacer listas de cotejo? Todas estas. Muchas seguramente ya las conocen, algunas no, pero de todas estas que están aquí, la mayoría funciona a manera de tareas. Es decir, ustedes entran a cualquiera de estas aplicaciones y en la lista de cotejo coloco no un indicador, sino una tarea a realizar, y al final se hizo o no se hizo, o hay que hacerla para tal fecha. Si recordamos y regresamos un poquito, aquí, en observación, por aquí nos debe de aparecer una de estas. Aquí, que sería en este caso un registro anecdótico, pues nos pone Google Calendar, pero pues realmente no tiene mayor relevancia. Entonces, todas estas son para hacer notas y que la tarea se cumplió o no, pero a manera de una agenda. Entonces, pues realmente no tiene mayor. A lo mejor para nosotros saber qué hicimos o no hicimos, o que nos falta hacer o no hacer algo, sea importante, pero para evaluar un grupo, realmente no le encuentro mucho sentido. Ahora, en Microsoft Teams, como tal, hacer una lista de cotejo, si me lo permite. Voy a leer lo que puse abajo. Si bien el formato como tal se puede realizar, al momento de evaluar, es decir, de asignarle una ponderación, es complicado, pues requiere depuración considerablemente de los datos como lo envía Forms a Excel. No lo voy a evaluar en un Excel en línea, sino lo que lo tengo que descargar, y más allá de la hoja de cálculo que yo esté utilizando, me envía mucha basura. Entonces sería una solución poco viable y práctica.
porque cuando yo lo quiero, de hecho el ejemplo que les había preparado y que ya no subí en línea y que no está en las diapositivas, me generó algunos errores al momento de procesar. Obviamente me terminó mandando, sí lo pude reparar, pero me da mucha información que si me voy a la parte meramente docente, hay cosas muy técnicas que tendría que conocer para poder encontrar el error de raíz y no tiene sentido que se las enseñe porque lo que queremos es facilitarnos la vida, no complicarla. Entonces, en este sentido, poner Microsoft Teams con Microsoft Forms no lo vamos a hacer, pero sí se puede. Ahorita vamos a ver cómo sí se puede en otras herramientas y que el proceso es muy similar hasta el momento de evaluación con Teams. ¿Vale? Ahora, primera actividad, y en este momento dejamos de grabar. Bueno, voy a detener tantito, denme un segundito. Con la grabación, primera, lo podemos hacer en vivo, pero decidí hacerlo previamente para que ustedes puedan pausar, adelantar y demás estos elementos de manera individual y no tener que esperar a los demás. Si hay cosas que ya sabemos, lo podemos adelantar, pausar, regresar y hacer lo que queramos. Entonces, les voy a pedir ahorita, y vamos a dar tiempo para eso, que hagan este primer ejercicio. De hecho, parte de la evaluación del día de hoy es que este ejercicio lo completen. Yo obviamente lo puse de manera genérica. Ustedes tendrán que poner, yo en el video que van a ver son 10 minutos, perdón, 5 o 10 alumnos en todos los ejercicios que se están haciendo. Y yo les puse a todos alumno 1, alumno 2, alumno 3. Ustedes tendrán que a lo mejor inventar los nombres o sacarlos de alguna lista. Y los criterios de evaluación sí tendrían que rondar o acercarse a lo que ustedes evalúan de lo que ustedes quieran. Obviamente con respecto a la asignatura que ustedes están impartiendo. Sí, yo nada más les puse criterio 1, criterio 2. No me interesaba tanto el texto, pero sí para ver los elementos. Entonces, este video como tal, ahorita les digo cuánto. Son 16 minutos, son las 5. ¿Les parece? Son 16, más las pausas, más la realización. ¿Les parece media hora? Estaríamos regresando a las 5:30 ya con su trabajo terminado. No me desconecto de todas formas, simplemente dejo de grabar y si tienen alguna duda en cualquier momento, ya sea que se las conteste de manera individual o bien si es una duda que puede surgir a más, la contestamos de manera en plenaria, por si alguien más tiene esa duda. Sí, claro que sí, profe. En la diapositiva, voy a regresar. Tienen este QR code, lo pueden escanear con cualquier celular o bien copiar el enlace y abrir el video, que es el video hecho por mí de cómo se realiza la lista de cotejo con Excel. El video dura 16 minutos. Cada quien lo hace de manera libre, a su propio ritmo, y como dura 16 minutos, y son prácticamente las 5, estaríamos dando media hora para que esa actividad de este momento se termine. Es decir, ya lo tendrían que tener ustedes en su archivo listos para enviármelo y nosotros poder evaluarlos posteriormente. ¿Sí? Maestra Leti. Sí, buenas tardes. Entonces, vemos el video y ahí está lo que tenemos que hacer. Ajá, vayan siguiendo las instrucciones. Tienen que construir ese mismo archivo ustedes. Ah, ok. Gracias. Digo, obviamente, en lugar de ponerle alumno 1, alumno 2, le ponen Juan Pérez, Pedrito Sánchez, lo que ustedes quieran. Y donde se pueden tardar a lo mejor un poquito más es en el criterio que ustedes vayan a utilizar a evaluar. O sea, yo nada más le puse criterio 1, sí o no. Y a lo mejor el maestro decía, no sé, utilizó la fórmula, que el mismo ejemplo, utiliza la fórmula general, sí o no. Ah, ok. Está bien, gracias. La maestra no puede entrar con el video. El maestro Jesús Ramírez nos hizo el favor, maestra, de colocar en el chat el enlace de manera directa. También lo iba a hacer yo ahorita, si no se los vuelvo a poner, para que sea el enlace directo porque ustedes lo tienen en PDF. Entonces, se los coloco en el chat por si alguien no
está desde su computadora y lo quiere hacer desde ahí. Si están en dispositivo móvil también lo pueden hacer, se van a tardar un poquito más porque es un poquito más difícil manipularlo, pero sin ningún problema se puede realizar. Entonces regresamos 5:30 y estamos al pendiente de cualquier duda que puedan tener.